Muy buenos días. Tú sé que llegaste anoche. Así es, a medianoche. A medianoche prácticamente. Y por ahí vi el correo que me enviaste. Estoy ya en la casa. Y hoy en día, para cumplir, porque los cumplimientos o los compromisos se deben de cumplir, hay una oferta a la comunidad latinoamericana y desde ese punto de vista continuar con nuestros programas. Capítulo 1, referido al SSP, capítulo 2, al SMS, y fíjate tú que nos han llegado varias consultas, a ti también te llegaron algunas, y yo quisiera leerte algunas de ellas que están referidos a lo siguiente, para aprovechar con los amigos de responder. Mario de Argentina dice, la seguridad operacional. Ustedes mencionaron que la seguridad no se gestiona. Si no se gestiona, ¿para qué sirve saber del concepto de seguridad operacional? Bueno, hay que entender el contexto en el cual hemos dicho eso. Yo digo que la seguridad no se gestiona porque la seguridad, por definición, es un resultado esperado. Que es decir, tener nuestros riesgos debidamente controlados en nuestra operación para, obviamente, prevenir el accidente aéreo. Por lo tanto, seguridad es un resultado. Para que sea un resultado, tenemos que hacer algo en nuestros procesos operacionales que nos permitan que mientras ejecutamos esos procesos, obviamente no se vaya a generar un accidente de aviación. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos gestionando? Los procesos operacionales. Si hablamos de un operador aéreo, estamos hablando del proceso de vuelo, el proceso de despacho, el proceso de aeropuerto, el proceso en rampa, etcétera, etcétera. Entonces, en esos procesos se van a presentar peligros que tienen la capacidad de poder lograr un efecto que es en esencia un accidente de aviación. Quiero dividir el concepto de seguridad operacional y lo voy a dividir en función de los deseos y las acciones. Okay. A ver si te hace sentido lo siguiente. Voy a interpretar la definión OASI y tú, por supuesto, que me dices, sí, no estoy de acuerdo. Seguridad operacional es lograr un estado en que la chance de ocasionarle daños a Shell la voy a reducir. ¿Cómo la reduzco? Con mitigación y hasta que llegue a un nivel que sea aceptable. ¿Por qué eso pertenece al mundo de los deseos? Porque la seguridad en esencia es una condición esperada. Y por lo tanto tenemos que hacer lo imposible, de forma diligente, de entender nuestros procesos de trabajo, entender que en nuestros procesos de trabajo, y especialmente si hablamos del accidente aéreo, se va a presentar probablemente en el proceso de vuelo, obviamente por definición de accidente aéreo, y en ese sentido tenemos que generar las medidas que eliminen o por lo menos mitiguen los riesgos de tener ese tipo de accidentes. Me gusta. El nivel aceptable, ¿quién lo determina? Bueno, lo determina la empresa porque eso tiene que ver con un tema de apetito con respecto al riesgo. Ahora, lo que tenemos que ser, obviamente, claro, porque hasta el día de hoy no existe un umbral de ese nivel de aceptación. O sea, no tenemos la línea base mundial. No hay. Sí tenemos la línea base de cada proveedor de servicio en concordancia con la aceptación de la autoridad aeronáutica. Correcto. Lo que hemos establecido es el hecho de que si tenemos un riesgo cuya severidad es altísima, que obviamente estamos hablando ya del accidente mismo de aviación que generalmente ocurre con fatalidad y obviamente destrucción de la aeronave, si ese es el posible resultado, definitivamente es catastrófico. Cualquier riesgo que se presente en ese tipo de condiciones es inaceptable, eso está claro. ¿Por qué no queremos dañar a Shell? Aclárenme, ¿por qué no se daña a Shell? Lo que pasa es que, a ver, también, como siempre lo he dicho, aquí hay que ser muy cuidadoso con el uso de la terminología. Por definición, a mí me encantan las definiciones, me encantan los diccionarios, como trabajo en varias lenguas, en varios idiomas, tengo que ceñirme a los diccionarios oficiales. Y en el caso específico de reglamentación aeronáutica, obviamente los diccionarios oficiales están en los anexos de la OASI, en los 19 anexos de la OASI, donde dice claramente qué significa cada término. El accidente de aviación
tal como lo dice la terminología de OASI, es un suceso. Por lo tanto, es un evento que se presenta y que tiene como resultado o fatalidad, o lesiones graves, o destrucción de la aeronave, o destrucción fatalidades, de la aeronave. afecto a la L de Shell. Así es. Entonces, en ese sentido, cada vez que hay un accidente de aviación, definitivamente el accidente es el suceso, pero el impacto, el efecto, es sobre los elementos Shell. ¿Por qué razón? Uno, porque te está destruyendo, obviamente, vidas humanas. Te está destruyendo los activos de la empresa, en este activo que es el avión, que es el hardware. Está generando una situación de falta de confianza en el sistema aeronáutico, obviamente. Entonces eso tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la apreciación de la gente frente al sistema aeronáutico. Y, por supuesto, te está destruyendo la reputación de la compañía donde se ha producido el accidente. Perfecto. Entonces está afectando siempre a los 4 elementos Shell. Desde ese punto de vista, hemos visto ahí la interpretación del concepto de seguridad operacional desde el punto de vista de los deseos. Y nace ahora una interrogante: ¿cómo consigo que ese deseo se materialice? OASI nos dice lo siguiente en su definición de seguridad operacional. Dice, es el proceso de identificación de peligros, gestión de riesgos y el aseguramiento. La identificación de peligro, aclarar dónde se hace específicamente. En todos los procesos operacionales y en todos aquellos procesos que de alguna u otra manera tengan impacto en la operación de vuelo. ¿Quiénes están en los procesos? Los usuarios, los dueños del proceso, la gente que está trabajando en el día a día. El personal de primera línea. El personal que están haciendo las tareas, que están haciendo las actividades. Ellos son los que tienen que estar detectando peligros en el día a día. Y obviamente cuando hay peligros detectados en el día a día, hay que mitigar su posible efecto sobre... Pero para acciones mitigarlo, concretas. José, necesitamos que alguien reporte, que ese señor que vivió reporte. Por otro lado, que gestione lo que él pueda gestionar. Claro. Para que él pueda gestionar correctamente, ¿qué lugar le ves tú al entrenamiento, a la capacitación, a la educación? Es esencial, o sea, ya OASI ha promovido el uso de esta metodología que se llama TEM, Threat and Error Management. Threat and Error Management no es nada más que gestión del riesgo en el día a día. Solo para los pilotos. Ahora se está haciendo prácticamente solo por los pilotos. Conveniente para los mecánicos, conveniente para despacho, para todo tránsito aéreo. Todo el personal que está haciendo algún tipo de tarea tiene que entender que en esa tarea se pueden presentar peligros y esos peligros nos traen riesgos. Y eso hay que tratarlo. Peligros expresados en forma de amenazas, sí, lo que está fuera de mi entorno, pero que me va a llegar, me va a afectar. Los errores. Yo personalmente uso la palabra amenaza como sinónimo de peligro. O sea, perfecto. Para mí, peligro y amenaza es un sinónimo. A la comunidad latinoamericana, entonces, amenaza y peligro es un sinónimo que permanentemente nosotros vamos a estar utilizando. Así entonces, es. Porque eso nos permite poder usar el concepto TEM, porque TEM es Threat and Error Management, no es Hazard and Error Management. ¿Okay? Entonces, perfecto. Si yo uso la palabra hazard, peligro, y uso la palabra threat, amenaza, como si fuese un sinónimo, como aquello que me pudiese generar un efecto negativo y el cual quiero obviamente prevenir, entonces podemos usar la palabra amenaza como sinónimo de peligro dentro de este contexto TEM. ¿Okay? Pero lo que sí quiero ser muy enfático es que la gestión de riesgo se da en dos tipos de oportunidad. Y yo creo que también ahí hay otro, otro error de interpretación. La gestión de riesgo se da en el ámbito de la planeación, es decir, antes de la acción. Y eso significa cuando estoy haciendo planes y programas que van a redundar, obviamente, en mi transporte aéreo o en el servicio que estoy ofreciendo. Entonces, cada vez que yo hago un plan, cada vez que yo hago un programa, cada vez que yo hago un proyecto, yo debo de entender cuáles son los riesgos en ese plan
cuáles son los riesgos en ese proyecto, cuáles son los riesgos en ese programa y generar las medidas de mitigación. Pero como parte de la planeación, como la antesala de la acción. Ahora bien, cuando yo ya hice el plan y estoy ejecutando el plan, lo que va a suceder en el día a día es que voy a tener peligros que probablemente no fueron considerados en el plan o peligros nuevos existentes en el día que obviamente es necesario mitigarlos. De ahí la importancia de lo que mencionamos en el capítulo anterior de tener los cazadores, ¿no? Así es. Cazadores de peligro, cazadores de amenazas. Usando la propuesta TEM. Perfecto. La gestión del riesgo, ¿qué es lo que requiere? Requiere mitigación. Mitigación expresada en tecnología, en reglamentación, en educación, estándar que puedo aplicar y supervisión. Pregunta del millón. ¿Cómo aseguro que esas defensas estén cumpliendo el objetivo? Porque hay que evaluarlas. Y ese es el concepto de auditoría basada en desempeño. Antes que siga, pregunta para no dejar fuera a Alberto. Alberto de Perú me dice, auditor de cumplimiento, dijeron ustedes, versus auditor de rendimiento versus cumplimiento. La diferenciación quiere saber. ¿Qué le contestamos? A ver, tenemos que entender claramente que la aviación está transitando de esta orientación de tipo prescriptivo, ¿no es cierto? Una orientación basada en reglamentos, basada en procedimientos, basada en protocolos, ¿no es cierto? Basada en lo que nosotros llamamos los SOPs, Standard Operating Procedures. Entonces, ese es el concepto proactivo. Entonces, pasamos de un concepto reactivo que genera prescripción a un concepto proactivo que está basado en rendimiento. ¿Y qué significa ese rendimiento? Primero, entender que los riesgos están efectivamente controlados, que todas las defensas están reduciendo la probabilidad o la severidad o ambos respecto de accidentes aéreos o de sus causas, ¿ok? Y en ese sentido lo que buscamos es cómo nuestra organización está mejorando, por ejemplo, en mayor cantidad de reportes, cómo nuestra organización está reduciendo eventos no deseados, cómo nuestra organización, por ejemplo, en el tema de operación de vuelo, está reduciendo aproximaciones no estabilizadas, que son los grandes causantes de los accidentes de aviación justamente en aproximación. Entonces, todo ello, si yo soy capaz de medir eso, cómo estoy reduciendo aquello que es negativo y cómo estoy potenciando aquello que es positivo, eso es lo que llamamos rendimiento. Por lo tanto, las auditorías tienen que enfocarse a entender ese movimiento de las variables, cómo reducimos aquello que es negativo y cómo aumentamos, potenciamos aquello que es positivo. Ese es el concepto de rendimiento. José, ahí hay dos tareas que a mi juicio son fundamentales. Uno, desde el punto de vista de la fiscalización, entendiendo por fiscalización lo que hace el Estado a través de las autoridades de aviación civil, y por otro lado, la vigilancia que tiene que mantener la propia empresa para con sus protocolos, para con sus procedimientos. Entonces, entre estos dos se puede generar esta magia de conseguir el objetivo, el rendimiento esperado. ¿Te parece? Quiero explicar un poquito mejor eso para saber qué cosa vigilar. Y lo que hemos estado haciendo hasta ahora es vigilar el cumplimiento de las prescripciones, ¿ok? Con nuestra checklist, ¿ok? ¿Tiene tal cosa? Sí, check. ¿Tiene tal otra? Sí, check. ¿Tiene tal otra? Sí, check. ¿Okay? Ya tiene y cumple todo lo que hemos prescrito. Las reglas, reglamentos, estándares, procedimientos, etc. ¿Ok? Ahora tenemos que ir un paso más allá. ¿Cómo estamos cumpliendo con obtener los resultados que dijimos que íbamos a obtener? Mundo de los deseos, la prescripción, mundo del resultado, ahí es donde está el rendimiento. Así es, porque tenemos que medir resultados. Para la comunidad latinoamericana, el gap análisis, ¿en qué lugar lo colocamos? 100% prescriptivo.
tanto para el SSP que va a implementar un Estado, como para el SMS que va a implementar el proveedor de servicios, llámese empresa aérea, OMA, los centros de mantenimiento, tránsito aéreo y los aeropuertos, y otros que se han ido agregando posteriormente. Desde ese punto de vista, el gap analysis lo único que nos permite es tener la línea base, claro, saber lo que nos falta y ir en busca posteriormente de la performance, del rendimiento de eso que dijimos que íbamos a hacer como empresa o como autoridad aeronáutica a nivel país, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Fíjate que hay otra pregunta. Hay buenas preguntas, ¿eh? Nos han llegado una serie de preguntas y hay unas que yo no quiero evadir. De México. De México, aquí dice XXX en la identificación. Dice, hubo un evento en mi país, Durango, no sé si... Es que ha estado muy en boga. Yo estaba en Monterrey trabajando. Recuerdo que me dijiste, oye, Pato, estoy, y yo te hice algunas consultas. Así. Fíjate tú que afortunadamente no hubo víctimas, lesionados, pero no tenemos que lamentar víctimas fatales. Sin destrucción de la aeronave. Sin destrucción de la aeronave. Fíjate. No, sí, la destrucción. Sí, se destruyó la aeronave, pero no implicó, ¿verdad? Felizmente una serie de las personas pudieron salir por sus propios medios y eso fue maravilloso. Viene la investigación. Como todo, las investigaciones normalmente toman un tiempo porque hay que corroborar, formar los equipos de trabajo en el área de meteorología, tránsito aéreo, la parte de pilotaje. Pero ya salió y está circulando en la red, está circulando el preinforme. Correcto. Y el preinforme, a mí en lo personal, me preocupa. ¿En qué me preocupa? El preinforme dice, mire, las condiciones meteorológicas no hay duda que fueron la causante de. En ese momento la aeronave la causante primaria se vio afectado en el peor momento, en la peor condición. Bueno, desde ese punto de vista todo bien, pero posteriormente por ahí hay una serie de frases y declaraciones donde se dice había una tercera persona. Correcto. Y esa persona intervino. Hasta ahí no tengo yo mayor observación porque durante una capacitación, muy bueno que exista un tercero, está en entrenamiento, hay observación. La preocupación mía está referida a declaración empresa, dice lo siguiente, no sabíamos de esto. Así es. No sabíamos de esto. Había el piloto que estaba al mando en ese momento, no era el piloto que figuraba en el rol de vuelos. El copiloto. El copiloto. El copiloto no era. Entonces ahí viene una preocupación permanente. Lo que es la prescripción. Aeroméxico es una gran empresa, no lo vamos a descubrir hoy día. Y tiene protocolos y protocolos muy, muy precisos. Sus pilotos, gran experiencia. Sin embargo, en la declaración de la empresa dice, el protocolo no se cumplió. Fue sobrepasado. Prescripción, rendimiento. ¿Alguna reflexión? No, aquí se violó la prescripción. O sea, las reglas están claras. Y es más, cuando estamos hablando de entrenamiento, capacitación en vuelo, primeramente el piloto que está siendo capacitado en vuelo ya está autorizado, porque ya hizo simulador y ya tuvo todas las inspecciones del caso. Pero lo que normalmente se hace, y eso sí está descrito claramente está descrito en los protocolos, es el hecho de que cuando existen situaciones extremas, no vamos a estar haciendo, obviamente, capacitación en esas condiciones. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, para eso se usan los simuladores, por supuesto, pero en ese contexto se violaron los protocolos que tienen que ver con la capacitación, los protocolos que tiene Aeroméxico con respecto a la capacitación. Estaba en los mandos una persona que no estaba programada. Entonces, en este caso, si estamos hablando de un copiloto que estuvo asumiendo los mandos, cuando digo asumiendo los mandos, estaba sentado delante de los mandos, ¿okay? Y por lo tanto no era parte de la tripulación que estaba programada dentro de su rol de vuelos. Si esa persona está incumpliendo
ya él mismo aceptó ese incumplimiento. El piloto que aceptó que se sentara también fue partícipe. Y el resto de la tripulación que observó eso también fueron partícipes. Importancia, José, de lo que hemos tratado de promocionar en toda Latinoamérica, cultura de seguridad. ¿Es una defensa para este y otros posibles casos? Pero por supuesto, la cultura, como parte de uno de los elementos Shell que tiene que ver con el entorno, el ambiente de trabajo, la cultura va a influenciar el comportamiento. Entonces es claro, por ejemplo, que en este caso este tipo de comportamiento está influenciado por la cultura. Hay que ver si efectivamente, en el caso de Aeroméxico, hay una cultura que está de alguna manera promoviendo ese tipo de violaciones. O es un hecho aislado. Pero ahí hay un trabajo muy bonito para los gestores de seguridad, el ejecutivo responsable, los jefes de flota, jefe de operaciones. Interesante. Quiero aprovechar esto porque este es un tema que no se está tomando mucho en consideración. En los documentos OASI dice que hay que gestionar cultura para lograr una cultura positiva que promueva la seguridad. O sea, que en esencia es un elemento catalizador. Perfecto. No se está haciendo. No se está evaluando cultura. No sabemos en qué situación estamos respecto a la cultura. Para poder evaluar cultura tenemos que evaluar los componentes de la cultura. Evaluar la tecnología que tenemos, cómo se está usando, evaluar el compromiso, evaluar los estilos de relaciones entre personas, evaluar los valores, la ideología, etc. Si no evaluamos eso y le damos un valor, obviamente no sabemos en qué situación estamos. Sin evaluación no vamos a conseguir el alineamiento y nos vamos a quedar sencillamente en el deseo de tener una cultura de seguridad. No se puede mejorar lo que no se conoce. Exactamente. Yo acabo, la semana pasada hemos presentado el resultado de la evaluación de cultura en ANAC. Hemos analizado la cultura, hoy día tenemos un valor por cada área que hemos evaluado: liderazgo, compromiso, tecnología, clima organizacional, percepción de la gente, etcétera, etcétera. Todas esas dimensiones hoy día tienen un valor. Contrataron a un especialista que les entregó los valores. Es QSL, tiene la metodología. Hace muchos años la desarrolló con Yata. Es metodología de QSL. Es que quiero molestarte un poco, sí, no es más que eso. Yo conozco tu estilo y lógicamente que esto se hace con la organización, no a espaldas de la organización, no llegando a los trabajadores con una sorpresa, porque si no, esto no va a resultar. A los amigos de la comunidad latinoamericana que deseen medición de su cultura, esta participación, ¿podemos hacer algo? Por supuesto, encantadísimos, claro que sí. Nosotros hemos diseñado una metodología que ya la tenemos aplicada en muchas empresas. Podemos hacer comparaciones entre empresas y organizaciones y eso nos da un muy buen benchmarking. La metodología que nosotros establecimos hace años con Yata y que la hemos aplicado en muchos países, hoy día tenemos un banco de datos donde yo puedo comparar operadores aéreos, reguladores, etcétera, y puedo decir, mira, en esta organización tenemos este nivel de cultura y en esta organización tenemos este otro nivel de cultura. ¿Y qué es lo que se ha hecho para ir, obviamente, mejorando esos niveles, esos umbrales? Bueno, amigos, con estas palabras de José y quien habla, Patricio Cancino, nos estamos despidiendo de ustedes y a la vez dándole la bienvenida a estos programas. Está disponible a contar de ahora para todos ustedes. Muy buenos días.